Hola a todos. Bienvenido a otra de nuestras clases bíblicas. ¿Estás listo? Vamos a empezar. La clase de hoy se llama Cornelio escucha el Evangelio. Vamos a orar. Señor y Dios, hoy venimos a ti con alabanza y gratitud. Tú eres bueno y has manifestado tu gran amor en nuestras vidas. Ahora queremos aprender más de tu palabra. Ayúdanos a aprender bien y mucho. Te amamos y amamos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy te voy a presentar a Cornelio. Cornelio era romano, no judío. Vivía en una ciudad en Israel llamada Cesarea, que era una ciudad construida por los romanos. Cornelio era un centurión del ejército romano conocido como el italiano. Los centuriones eran oficiales del ejército al mando de un grupo de 100 soldados. Eran personas muy importantes y muy respetadas. Él y toda su familia eran fieles y temerosos de Dios. Intentaban siempre ayudar al pueblo de Israel, especialmente a los que tenían menos. Y aparte de eso, también oraba constantemente a Dios. Pero aunque amaba a Dios, todavía no conocía al Señor Jesús. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: «Cornelio». ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un hombre llamado Simón, también conocido como Pedro. Él se hospeda con otro Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado que era muy fiel y que le servía regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope a buscar a Pedro. Al día siguiente, mientras los enviados de Cornelio iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió al techo de la casa donde se estaba hospedando para orar. Cuando dieron las 12 del día, le dio hambre y pidió algo de comer. Mientras se lo preparaban, Pedro comenzó a ver algo impresionante. Dios le dio una visión a él también. Pedro vio bajar del cielo algo como una sábana llena de animales, que para los judíos como él eran considerados impuros y no los comían. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también de reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez, la voz insistió. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. La sábana subió y bajó 3 veces, y enseguida fue recogida al cielo. Pedro no sabía cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio se presentaron a la puerta. ¿Aquí se hospeda Simón apodado Pedro?, preguntaron. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Al escuchar esto, Pedro los invitó a pasar y los hospedaron esa noche. ¿Sabías que
La razón por la que Pedro dijo que esos animales eran impuros y no los quería comer fue porque en la Biblia Dios les dio varias leyes a los judíos que debían cumplir, entre ellas la ley sobre los animales puros e impuros. Dios le ordenó a Moisés y a Aarón que le dijeran a los israelitas cuáles eran los animales que sí podían comer y cuáles no. De los animales marinos, podían comer los que tuvieran aletas y escamas, como el robalo, el bacalao, el salmón, la trucha y el atún. Pero los que no podían comer eran la langosta, camarones, cangrejo y algunos otros que no cumplían con las características. Tampoco podían comer reptiles como el cocodrilo y otros que viven en el agua. De los animales terrestres, podían comer aquellos que tuvieran la pezuña dividida en dos y que rumían, como el antílope, la res, la cabra, el alce y el venado, mientras que los conejos, cerdos y camellos, por ejemplo, no podían comerlos. En cuanto a las aves, podían comer gallina, pavo, pato, ganso, codorniz y faisán, mientras que algunos de los que no debían comer eran águilas, buitres, halcones, cuervos, avestruces y lechuzas. En cuanto a los insectos, la mayoría no son limpios, pero Dios dice que algunos, como el saltamontes y el grillo, sí podían comerse. En la Biblia, la lista de los animales es más larga, y si quieres conocerla toda, puedes buscarla. La puedes encontrar en el libro de Levítico, capítulo 11. Aunque hoy no sabemos por qué Dios le ordenó a los israelitas que no comieran algunos de esos alimentos, sí sabemos que cuando Dios ordena algo, debemos obedecer. Ahora bien, es importante entender que estas prohibiciones eran para el pueblo judío en tiempos del Antiguo Testamento, no para nosotros, los creyentes en Jesucristo. Ahora que entendimos mejor cómo pensaban los judíos todavía en tiempos de Pedro, que también venía del judaísmo, volvamos a nuestra historia. Al día siguiente, Pedro, los hombres que envió Cornelio y algunos creyentes de Jope se fueron hacia Cesarea. Cornelio reunió en su casa a sus parientes y amigos íntimos y ahí esperaron a que llegaran. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces se dirigió a ellos y les dijo: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio le contó a Pedro todo lo que había sucedido con el ángel y por qué había mandado que lo buscaran, a lo que Pedro respondió: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. También les contó quién fue Jesús y cómo fue rechazado y crucificado, pero que a los 3 días resucitó y se les presentó a Pedro y a los demás discípulos para que fueran testigos y así pudieran compartir con las personas lo que Jesús había hecho por todos ellos. Mientras Pedro seguía hablando, Cornelio, su familia y sus amigos creyeron en Jesús. Todos fueron salvos. Incluso el Espíritu Santo descendió sobre ellos y algunos de ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y así los creyentes judíos que venían de Jope también se dieron cuenta que Pedro tenía razón. Aunque no fueran judíos, ellos también podían ser salvos por medio de Jesús. Ese día,
todos los que creyeron fueron bautizados como testimonio de que Jesús ahora vivía en sus corazones. Ese día, Pedro aprendió algo que nosotros también debemos saber. Dios ama a todos, no importa quiénes sean, ni qué hayan hecho. Dios quiere que todos sepan acerca de Jesús y que Él murió por todos nosotros. Y Dios es tan bueno que perdona todos nuestros pecados, hasta los que causan más daño. Dios los perdona cuando nos arrepentimos con sinceridad. Y recuerda que antes de hablar a otros acerca de Jesús, primero debemos recibirlo nosotros como nuestro Señor y Salvador. La salvación es un regalo, y lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús en tu corazón y pedir perdón por tus pecados, para que tú también seas un hijo de Dios y puedas ir a contarle a los demás como hizo Pedro. Ahora es momento de hacerte unas preguntas. ¿Estás listo? Primera pregunta. Cornelio amaba a Dios, pero nunca había escuchado acerca de alguien muy importante. ¿A quién no conocía? Opción A, a Pedro. Opción B, a los discípulos. Opción C, a Elías. Opción D, a Jesús. ¡Correcto! Cornelio todavía no conocía a Jesús. Siguiente pregunta. ¿Qué había en la sábana que Pedro vio descender del cielo? Opción A, frutas exóticas. Opción B, pescados. Opción C, animales que eran considerados impuros. Opción D, langostas. ¡Correcto! En la sábana había muchos animales que eran considerados impuros por los judíos. Última pregunta. ¿Qué hicieron los amigos y familiares de Cornelio después de que creyeron en Jesús? Opción A, ¿fueron bautizados? Opción B, ¿fueron a contarle a todas las personas lo que pasó? Opción C, le dieron una ofrenda a Pedro. Opción D, se convirtieron en judíos. ¡Correcto! Cornelio, su familia y sus amigos fueron bautizados ese día. Ahora vamos a aprender nuestro versículo de esta semana. Vamos a poner algunos dibujos en lugar de palabras, así que pon mucha atención y vamos a repetirlo. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Vamos bien, lo repetimos de nuevo. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Ya casi. Última vez. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Muy bien, ya te lo sabes. Repásalo en la semana y no lo olvides. ¡Hasta la próxima!